Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Buenas noches, en M95 tenemos tiempo para la charla distendida como cada semana. Generalmente nos gusta hablar con personas vinculadas al mundo de la cultura, aunque se traten otros temas también. Y hoy tengo a dos auténticos creadores, que en un momento dado de sus trayectorias han entrado en contacto y están creando juntos, están complementando sus obras. Son Roberto Gutiérrez Currás, que es pintor, y Ana Eugenia Venegas, escritora. Buenas noches a los dos. Muy buenas noches, Paco. Buenas noches. Roberto G. Currás. G. Currás, sí. Es como te pones, que eso se lleva mucho en el mundo de la creación, un apellido que se quede simplemente en la inicial. Sí, busca un poco el apellido que sea un poco más llamativo, ¿no? Que sea más menos común. Ana Eugenia ha traído este libro que tengo yo aquí en mis manos, cuya portada es una obra precisamente del pintor, que se llama No solo en Madrid, y que es Premio Tiflos Especial 2025. Así es, Paco. Esa novela que acabamos de publicar tiene portada de Roberto Currás. Cuando terminé de escribir la obra y pensé en que era momento de buscar una portada, como siempre me meto en el catálogo de obras que tiene Roberto Currás en Sachi y siempre encuentro una que me cuenta la historia que yo he contado. Y en esta enseguida que la vi, digo, es mi obra. Yo se lo dije, digo, Robert, ¿me dejas los derechos de esta obra para ponerla en la portada? Y me dijo, sí, claro, pero no. Se quedó muy sorprendido, ¿no? Y luego, según ha ido viendo la obra y ha ido viendo mi novela, ha decidido que sí, que la portada de mi libro estaba hecha antes que mi novela. ¿Qué dice la portada? ¿La portada de este libro qué dice? Bueno, lo que hablábamos en la presentación del libro de Ana es que pues, el artista busca un significado, ¿no? a la obra, y luego el espectador le da otro significado muchas veces distinto, y en este caso cuando se incrusta, digamos, en la portada, se termina en una tercera fase, se termina por resignificar, ¿no? Y tiene ya que ver con lo anterior, con el por qué pinté yo el cuadro y el porqué de la historia del propio libro, ¿no? Vayamos por parte. Premio Tiflos Especial 2025. No es la primera vez que tú ganas este premio, ¿no? No, pero sí es la primera vez que lo gano en la modalidad de novela. La primera vez que lo gané fue con una colección de cuentos, luego lo he ganado en la modalidad de poesía y finalmente ya lo he conseguido en la modalidad de... Realmente en colección de cuentos lo he ganado 2 veces, sí. Lo que pasa es que era un cuento muy largo y 2 o 3 cuentos muy cortitos. Y ese libro salió como una novela corta que se titula, Una instalación en Berlín. Una instalación en Berlín es el cuento largo que iba en esa colección de relatos, que es una novela. Que es una novela, efectivamente. Claro, una novela, sí. Porque claro, tú te desenvuelves también en el mundo de la poesía. Sí. Es otra vertiente creativa que tienes. Pero también, o sea, yo creo que mi poesía tiene mucho que ver con esta necesidad de narrar hechos, ¿no? Excepto 2 libros que tengo de poesía mística, el resto son poemas largos narrativos, o sea, cuentan historias. Por ejemplo, ahora estoy en fase de corrección de uno de esos poemas largos sobre Florence Foster Jenkins, la
la peor cantante del mundo. Y bueno, que es un tema que se ha tratado en el cine, se ha tratado en el teatro, de una mujer, de una historia real sobre una mujer que pretendía cantar ópera, ser soprano, y bueno, pues cantaba fatal, pero sin embargo pues iba mucha gente a verla porque tenía mucho dinero, porque ella ponía sus meriendas y porque era encantadora y la gente la apreciaba, ¿no? Era como protegible, ¿no? Y porque tenía un protector que le grabó, le produjo la grabación de un disco. Sí, pero eso era porque ella tenía mucho dinero, porque ella era hija de un banquero. Lo que pasa es que lo que yo cuento es lo que hasta ahora no he oído que nadie haya contado. Y yo me centro en por qué esa mujer llegó a ser el esperpento que luego fue, ¿no? Que por cierto, no es la primera vez que tú tratas a un personaje un tanto excéntrico. April Ashley, hiciste también un libro sobre April Ashley. Bueno, ella era uno de los personajes de la historia de Gina, un camino de identidad. Fue la persona que ayudó a mi personaje a comprender su disforia de género y porque April Ashley ya se había operado, incluso había tomado hormonas y se había operado en Casablanca y era una mujer que nadie lo tenía escondido, porque en aquella época eso era algo que no se podía decir, aunque cuando ella vivió en Marbella yo creo que todo el mundo se daba cuenta de que había algo que la imagen no cazaba con la identidad, ¿no? Y era porque era bastante grande, tenía unas manos bastante grandes, luego tenía una voz profunda, ¿no? Y porque claro, hasta ese tiempo, o sea, ella consiguió hacerse la operación de sus órganos genitales, pero no estaba, por ejemplo, todavía como hace el doctor Casado aquí en Marbella, ¿no? Que vienen gente de todo el mundo, vienen transexuales para operarse de la voz, ¿no? Bueno, Roberto, vamos a conocer un poquito más de tu trayectoria. ¿Tú eres sevillano de nacimiento? Yo soy sevillano de nacimiento, pero me trajeron aquí a Marbella con 6 meses. O sea, me he criado aquí en Marbella. O sea que podemos decir que eres marbellero. Sí, totalmente. Bueno, naces en una familia donde de alguna que otra manera, casi genéticamente, estabas predestinado a ser artista, ¿no? Bueno, depende un poco. Hay otra gente de la familia que no le ha dado por ahí, ¿no? Pero sí, mi abuelo era músico, mi padre pintor, ¿no? Parece ser que mi bisabuelo era cantador también, ¿no? Entonces sí, bueno, y el entorno, mi tía era bailadora, el entorno era ese. Incluso la última conversación que tuve con mi abuelo parece ser que hizo un intento de entrar en una academia de dibujo siendo muy niño y no lo dejaron porque no se creían que había hecho los dibujos. Y yo tengo dibujos de él, de estos que hacía como era guitarrista, entre acto y acto hacía dibujos con su cafecito y se ponía a hacer retratos, y tengo un blog de dibujos con retratos de mi abuelo. En un comienzo tu formación es autodidacta. Bueno, sí, autodidacta, y desde niño oliendo a pintura por mi padre, ¿no? Claro, entonces es más como no la cuestión de a lo mejor del desarrollo de las habilidades, sino el conocimiento muy prematuro de lo que estás viendo, ¿no? O sea, desde niño, si estás viendo un Renoir o si estás viendo un Degas, pues los libros estaban en mi casa, ¿no? Mi padre y mi madre eran unos obsesionados del impresionismo y de la pintura costumbrista española. Entonces esos dos estaban ahí, todo del barroco, del impresionismo, eso estaba todo el rato en mi casa, y estaban libros, catálogos. Yo creo, Roberto, que todo niño es un pintor en potencia. Lo que pasa es que cuando crecemos perdemos la capacidad, ¿no? Yo creo que sí. Yo he trabajado con niños, ¿no? Y luego nos viene una idea de la realidad muy mimética, ¿sabes? Y se va perdiendo de alguna manera esa creatividad, claro. Tienes una etapa mexicana. Sí, me voy a México en el año 2004. Me marcho a México
Bueno, te podría decir un poco de la épica del relato del artista, que siempre está, o que yo en mi caso piensa en el viaje, en buscar otros lugares, otras culturas, pero también porque era Jalapa, que es donde fui, era una ciudad universitaria, cultural, que me daba cosas que no encontraba aquí en ese momento y era muchísimo más barato. Es que eso es así, los espacios, los alquileres, enseguida que llegué tenía una casa taller, ¿no? Digamos que el planteamiento épico puede convivir con el pragmático. Claro, las dos de alguna manera, exactamente. No son incompatibles. No son incompatibles para nada. Sí, pero el viaje, el relato del viaje, incluso allí pues tuve la enorme fortuna de conocer personalmente y tratar a Sergio Pitol, el escritor Sergio Pitol, y precisamente en Sergio está el escritor viajero, ¿no? Está la cuestión del viaje constantemente, ¿no? Fue diplomático y se movió por medio mundo, ¿no? ¿Cómo se te plantea escribir no solo en Madrid? ¿De dónde surge la idea o quién te sugiere la idea? Pues no solo Madrid, yo estaba haciendo otra cosa, no me acuerdo ya ni lo que era. Y subí a mí me gusta mucho subir a Madrid, estar una semana y volverme otra vez aquí a Marbella a descansar, porque Madrid es maravilloso, pero es extenuante. Y ahora me han dicho que todavía más en este verano, ¿no? Esto es lo que llevamos. En este viaje, pues como siempre quedo con mis amigos de la universidad que viven allí, y quedé con mi amiga Raquel, fuimos a ver una exposición de Gustav Klimt, una exposición que lo cuento en el libro, era una exposición de esta temática, en la que los chorreones de la brocha de Klimt caen por las paredes en forma de imágenes, ¿no? Y que te sorprende mucho, ¿no? Desde el punto de vista de que yo amo y respeto mucho a los artistas, y me hago preguntas como qué pensaría Gustav Klimt con todo esto que se hace, ¿no? Pero seguramente a Robert también, porque cuando le hemos puesto, hemos hecho algo con inteligencia artificial con tus obras, te has quedado fascinado, ¿no? Y yo creo que te ha gustado, ¿no? Sí, el después de la obra, sí, es lo que hemos discutido varias veces. El después de la obra, hacer algunos juegos o la animación, incluso a partir de lo que ya creaste, el utilizar la inteligencia artificial como una pos-herramienta, sí me puede llegar a parecer interesante, como una corrección en textos, como una herramienta, sí, como un elemento nuclear de creatividad, no me parece, a mí personalmente no me sirve para nada. Lo que hicimos fue coger el cuadro de Robert, los personajes, y mi marido José lo metió en un programa de inteligencia artificial y puso a caminar a los personajes. Y fue un poco impactante. Bueno, pues al salir de esa exposición de Gustav Klimt, íbamos caminando por Madrid Río y Raquel estaba rara, estaba ahí como callada, como inquieta, y de repente me coge el brazo y me dice: tengo una historia para ti, la tienes que contar, y porque yo no soy capaz y tú vas a ser capaz. Digo, pero bueno, no me eches esa carga encima, ¿no? Y entonces me contó la historia de un chico de su pueblo que se había ido a Madrid a estudiar en los 80 con otro compañero, que ella después de los años había pensado que estos chicos eran gays y que llegaron a tener una relación, y que uno de ellos desapareció en plena movida madrileña y apareció 4 años después en una playa en el norte, claro, muerto, flotando en el agua, y estaba con la misma ropa y físicamente igual que el día que desapareció. Entonces dice, ella me insistió en que ahí había una historia, que había un misterio, y yo pues me llevé la historia, me la traje para Marbella, y claro, a ver, que yo tenía que hacer una novela con todo lo que faltaba. Y bueno, luego conseguimos con más documentación pues saber, por ejemplo, cosas de la familia de los chicos, y pudimos ir rellenando también huecos. De hecho, la novela empieza y llega un momento que te dice, en realidad la personaje principal es una periodista que se llama Penélope, que es mi alter ego y mi seudónimo en muchísimos concursos.
yo firmo así, mi otro nombre. Y esta periodista, que se parece a mí, pero que no es, empieza a investigar, va escribiendo la novela según va investigando, según va sabiendo, va contándole al lector las dificultades que tiene la escritura, las dificultades que tiene, las inseguridades de la escritora, y llega un momento en que esta escritora tiene una entrevista con uno de los personajes, con el personaje que está vivo, por supuesto, y ya consigue la historia completa y le cuenta al lector que lo que ha leído lo ha tenido que reescribir, porque no se parecía en nada a lo que ya había escrito, ¿no? Es como un ejercicio de lo que hacemos muchas veces los escritores, que escribimos algo y tenemos algo muy bien montado y de repente te llega otra información y esa información hace que tengas que volver a hacerlo. Bueno, pero eso pasa a los escritores y pasa al investigador histórico, por ejemplo, efectivamente. Que tienes una tesis determinada y aparece un documento que desmiente todo eso. y tienes que reubicarte, ¿no? Claro. Esa sensación, ¿no? Pregunto para los dos. La movida madrileña que tú has aludido, ¿no creéis que la movida madrileña no solamente fue movida madrileña, aunque lleve ese nombre, y que por otra parte está un tanto mitificada? Yo creo que sí está mitificada y está lo que es la cultura de nuestro país en aquella época está totalmente centralizada, ¿no? Pero lo que pasa es que con Ana tiene la tendencia a buscar, como más o menos has comentado tú antes, personajes outsiders, o personajes de periferia, cuando haces el listado de personajes, ¿no? Y esta es una historia que sucede en Madrid, pero es una historia de periferias al mismo tiempo. Porque no solo sucede en Madrid. Exactamente. No solo en Madrid. Claro, no solo en Madrid. Ese romantizar una época que al final lo que salen son un buen puñado de canciones buenas y un montón horrorosas, ¿no? Una sí. Parte del Madrid de aquel tiempo que era enormemente hortero, ¿no? Hablábamos Ana y yo el otro día que el hortero hoy en día parece que ya no es peyorativo, ¿no? O sea, que es algo que le dices a algún joven que eso es muy hortero y se te queda un poco como diciendo ¿y qué? ¿No? Eso es malo, quizá, ¿no? Y la movida en algunas partes es enormemente hortera. En aquellos tiempos los jóvenes se trataban entre ellos de tío, sí. colega. Y al mismo tiempo fue muy institucionalizada. Hoy día porque cuando leas el libro te darás cuenta el esfuerzo que he hecho por reflejar el lenguaje del momento. Y lo de la vasca, Dabuten, ¿te acuerdas todo eso? Hoy día, lo digo esto porque hoy día lo que utilizan es bro. Sí. Claro. Se llaman bro. Bueno. Y al mismo tiempo fue totalmente institucionalizada, pero muy rápido. Salió Tierno Galván al balcón y dijo a colocarse y al loro. En realidad el famoso a colocarse y al loro, y hay una parte del danzar malditos, ¿no? O sea, bailar mientras hay una reconversión industrial y nosotros estamos haciendo otra cosa totalmente distinta. De eso, ¿no? Realmente hablo yo, de que la movida madrileña realmente no fue como una revolución hedonista, en todo caso, ¿no? La gente que la vivió no estaba por cambiar el mundo, ni por cambiar las estructuras sociales, ni nada por el estilo. Estaban por disfrutar, por divertirse, porque habían estado viviendo en una etapa de gente que había tenido que reconstruir un país de los cascotes, ¿no? De gente muy responsable, muy trabajadora, muy cerrada en cuanto a los valores y a las tradiciones. Claro, es meter la pelota bajo el agua. Tú metes la pelota bajo el agua, cuanto más presionas, más y disparada. Y en los 80 fue así. Había otra fauna que era la de los cantautores, que esos no estaban en la movida. La de los 70, cantautores, sí. La de la gente comprometida socialmente o políticamente, y esa gente eran demasiado apretados también para los de la movida, o sea, no les valían. Es que los cantautores son de la década anterior. Claro, son de la década, y ellos también renegaron de eso. De hecho, hay cantautores que caen directamente, como Jean-Baptiste Humet, que fue un cantautor fantástico y no cede al negocio de ninguna de las maneras y desaparece como cantautor, ¿no? Porque no... O grupos andaluces como Triana que tampoco ceden a... Pues esto en realidad fue un movimiento
de reacción a todo eso, de la reacción a la gente que se tomaba la vida demasiado en serio. Además, había en ese momento un problema gravísimo, que era el problema de la droga. Y claro. Batiste Humet hizo la canción Clara, que es un himno. ¿Cuál? Clara. Clara, es verdad. Es un himno realmente a ese problema en muchos que les jóvenes. está contando la verdad que no quieren escuchar. Exacto. Porque la movida es algo muy divertido, pero que se convierte en los barrios en algo muy oscuro y muy siniestro en algunos momentos. Bueno, pues de eso trata mucho desde luego el libro y de las consecuencias que trajo, porque eso es ese momento, y lo que ocurrió en Madrid es el eje central de la obra, pero la obra se extiende hasta nuestros días, consecuencias de aquello que ocurrió en Madrid y que se extendió a los pueblos, a lugares agrarios, ¿no? Lugares que se dedican a la agricultura, de montes, y que no tienen nada que ver con lo que había en aquel momento. Y realmente, a lo que tú decías antes, Paco, de que era algo como muy centralizado, en realidad sí. Pero yo, que lo viví desde mi pueblo, un pueblo de la Sierra de Cádiz, con una familia muy conservadora, lo que en mí produjo es ver cómo había gente que se lo pasaba tan bien y que podía tener los pelos del color que les diera la gana, y llegar a su casa a la hora que quisieran y dedicarse artísticamente y no estar formándose, y luego en verano irse a trabajar como me iba yo, que me iba a trabajar a esto de costura para conseguir mis libros. O sea, esa responsabilidad que mis padres me habían pasado a mí como hijos de la guerra y hijos de una posguerra, esa seriedad. Y yo cuando los miraba no me podía creer y los envidiaba. Yo envidiaba a la gente que salía en la bola de cristal. Esa era la verdad. Claro. A mí me hubiera gustado haber podido vivir la vida. Ahora ya, con la edad que tengo, no. Porque con la edad que tengo veo que mucha gente de la movida, o sea, hay muchos que han sobrevivido y han sobrevivido muy bien y les va fantásticamente. Pero otros muchos o se han muerto o están trasnochados, están mentalmente trasnochados y se han quedado en esa época y no han sabido seguir para adelante. También está la ficción, ¿no? Porque claro, uno lo puede ver desde lejos y decir eso, pero también eran niños de papás. Muchos de ellos no tenían la responsabilidad de llevar el plato de comida todos los días a su casa, como podía pasar en un pueblo aquí en el sur. Claro. Hay un aspecto de tu currículum que me interesa mucho, y es un taller que tú tuviste en México para niños especiales. Sí, la asociación Aureliano Hernández Palacios hacíamos, como una escuela como cualquier otra escuela, de 9 a 2 dábamos clases de arte a chicos con capacidades distintas, con síndrome de Down, autismo. Se le damos clases de música, pintura, cerámica y lectoescritura. Eso fue un proyecto de a diario durante 5 años. Cuando tú te vas a México, ¿qué Marbella dejas? Y cuando regresas de México, ¿con qué Marbella te encuentras? Yo cuando me voy con un mal presentimiento, honestamente. Yo me voy con más cemento y siguen echando cemento. Creo, no es que yo sea Nostradamus, pero digo, creo que aquí algo va mal, que se están equivocando. Y cuando llego en el año 2017, creo que haciendo balance del 2017 hasta ahora, el momento en el 2017 en el que llego con Rosalba y con mi hija, Rosalba mi mujer, con mi hija, era muy malo. El momento justo en el verano, en el mayo más o menos del año 2017, era muy malo. Era culturalmente no... justo iba a empezar lo de la cabra, y ahí sí empezamos a conectarnos unos con otros, ¿verdad? Y empezaron a hacerse cosas. Hubo cambios también, pero nos quedamos yo creo que porque tú estabas, claro, al estar fuera te habías quedado aislado, ¿no? No, pero también te digo, en comparación con ahora, que creo que es un momento mejor. En aquel momento me pareció que ha pasado, ¿no? O sea, está peor. A mí me resulta sorprendente. Se dice que 3 son multitud. Pero si se trata de artistas, yo creo que con uno ya es una multitud. Sí. ¿Cómo se puede mantener un colectivo como La Cabra, donde hay o donde hubo, no sé, 70 artistas o creadores o más? Yo conozco la primera etapa,
Fue uno de los cofundadores de la primera etapa, y conozco la primera etapa porque luego ya me fui. Pero la primera etapa era bonita y era divertida, y además había una incorporación a la cabra de gente muy interesante de Marbella. Luego no sé ni cómo ha ido, no tengo ahora mismo información sobre eso, pero sí, verdad, bueno, nosotros nos conocimos en la cabra, y un grupo de gente sirvió como herramienta, como vehículo para que nos conociéramos los unos con los otros y nos tratáramos. Y creo que el primer año fue, en el 2017 no, fue un verano seco, pero al año siguiente hicimos un montón de cosas y tenía poder de convocatoria. Como ahora mismo yo ya lo desconozco. Yo entré en aquello por conocer gente, por que Rosalba... No, pero pues no digo como esté ahora o deja de estar, lo que eso es otro asunto. Me refiero ya a la propia iniciativa y el que se haga realidad tantos artistas juntos en un colectivo. A mí me llama la atención porque pienso que la mayoría de las veces los artistas son muy individuales. Ya. Sí, y generalmente 4 trabajan y el resto va y cuelga el cuadro, ¿sabes? Eso pasa en todos los colectivos. En principio lo que pasó, yo todavía sigo perteneciendo a la cabra, estoy en el chat que hay en Facebook y todo eso, no en el que tienen en WhatsApp, porque se empiezan a mandar muchas cosas y no me da el tiempo para poder conseguir todo eso, ¿no? Pero al principio a mí me pareció muy bonito, porque nadie juzgaba a nadie, era como un sumar todo el rato, o sea, sumar todas las individualidades. Luego llegó un momento en que empezaron a surgir individualidades demasiado líderes, creo, ¿no? Pero desde luego el que tiene todo el mérito del mundo es Pedro Molina, porque Pedro Molina es un hombre súper tolerante, que el hombre todo lo suaviza, todo, y si no fuese por él es el que sigue ahí llevándolo todo. Y bueno, yo creo que ya no hay la misma cohesión. Bueno, algunos se han puesto malitos, por ejemplo Félix Martín, que tan bueno es el hombre y tan buen artista es, y claro, ya va pasándonos el tiempo por encima y no se puede mantener esto, pero luego algunos, pues lógicamente hay roces entre unas personas y otras, ¿no? Pero en realidad, pues eso, yo creo que nos seguimos apreciando todo. Yo creo que eso no es problema. Yo creo que más luego también mucha gente metiendo temas ideológicos ahí y ya. Yo creo que más bien ha sido como un pequeño movimiento, ¿no? Más que, porque si somos estrictos, bueno, en la pintura, y yo creo que hay que hacerlo, lo que es un colectivo es que tú y yo tenemos una idea, tenemos ideas comunes en cuanto al arte, en cuanto a la pintura. Nos puede gustar la performance, nos puede gustar la instalación, no sé, algo que compartimos, como lo pasa con los impresionistas, por ejemplo, ¿no? Y en base a eso montamos un colectivo que generalmente, como tú bien dices, tiende a ser reducido, ¿no? Vas a encontrar 300 con la misma idea. Eso no puede ser, ¿no? Entonces tiene que haber un puñado de 4, 5 o 6 y ya son multitud. Entonces, un colectivo estrictamente no se puede decir eso que sea... Es una asociación. Más una asociación o un movimiento, sí, ¿no? Sí. Veo en tu obra, Roberto, una característica especial. Por ejemplo, uno ve un Sorolla y dice, esto es un Sorolla, esto lo hizo Sorolla, es inconfundible. Pues uno ve un cuadro de Currás y dice, este es un cuadro de Currás, porque esos personajes tienen unas características, una fisonomía, un trazado, una estilización muy propia de ti. Y siempre el elemento humano. Sí, siempre hay, en la obra siempre hay, no sé si personas o personajes, más bien, ¿no? Cada vez tengo más la tendencia a ir quitando cosas, elementos y crear mi propio, es que universo sería una palabra un poco, mi propio mundo artístico, ¿no? Y voy quitando todo aquello que no me interesa, ¿no? Y al final yo creo que en esa síntesis y en esa búsqueda de poesía dentro de la pintura, ¿no? Es como cuando hacemos un poema y vamos quitando versos, ¿no? Hasta que se queda el núcleo, ¿no? Se queda la cuerda ahí tensa, ¿no? En la presentación de tu libro, que por cierto ha editado la editorial Algorfa, hay que decirlo. Sí, ha editado Algorfa con la... muy importante, o sea, en realidad la ha editado Algorfa, pero la promoción es de la Organización Nacional de Ciegos, que ganó el premio y ha pagado la edición.
Estupendo. Bueno, de la presentación del libro que tuvo lugar Sí. en la Biblioteca Central Fernando Alcalá, yo entendí, porque se te lo preguntó alguien del público, que el escritor, el que verdaderamente crea una obra personal, Sí. mentalmente no esté muy centrado. Fue Salvador, el marido de Isabel Luque, la dueña del fuerte, Sí, sí. precisamente es médico. Efectivamente yo no estoy bien. Tengo que confesarlo. Tengo que confesarlo. Y de hecho os comenté algo, o sea, este libro, todo lo que cuento, todas las experiencias que cuento, cómo las cuento, con los detalles que lo hago, yo solo puedo haberlo conocido a través de libros, a través de experiencias que me han contado otros, porque yo en realidad no he tenido nada esto. He tenido afán, como Luis Landero, el afán de haber estado en la movida, el afán de haber sido una niña libre y de haber hecho con mi vida y mi cuerpo lo que me diera la gana. He tenido ese afán, pero ha sido un afán al que me he cortado las alas yo sola por no preocupar a mis padres, porque ellos para ellos era muy importante la honorabilidad tal entendida como se entendía antes, la virginidad, El honor y la honra. el honor y la honra, no ser honrada, sino además había que parecerlo, y una serie de cosas que me influyeron. Y claro, yo no quería hacer sufrir a mis padres. Pero son valores, ¿no? Sí, bueno, son valores, y te digo la verdad, o sea, ya llegado a este punto, pues la verdad, prefiero haber tenido la vida que he tenido yo, cómo me he desarrollado, todo lo que... soy capaz de contaros este libro sin haberlo vivido yo y ni sin haberme puesto en peligro, y solo por aprender vicariamente, ¿no?, de los libros y de otra gente. Pero claro, Eso es una bipolaridad en todo caso, ¿no? O una doble personalidad en todo caso, ¿no? Tú escribiste un libro también sobre parafilias sexuales. Sí. Claro, ten en cuenta que el lector que no te conoce Sí. personalmente dice, bueno, esta autora ha experimentado de todo, ¿no? Y eso da morbo. Sí, eso Crea parecía. un Yo- morbo que te ayuda a difundir el libro más todavía. Bueno, sí, bueno, probablemente, pero bueno, ya os digo que no, que, que yo conocí a mi marido en la universidad y llevo casi 40 años con él, o sea que no. Y además no encuentro a ningún hombre que me guste más que él, es que no hay posibilidad de que yo sea... pues que haya vivido esas cuestiones. Pero yo creo que para vivir, que para contar y para hablar de parafilias no hace falta haberlas experimentado todas, porque por ejemplo una de las parafilias, que alguna vez lo he hablado contigo, es las personas que le gustan, que les da morbo a alguien con un miembro amputado. Sí. Supongo que para contar eso no hace falta ni vivir con alguien Claro. que tenga un miembro amputado ni tenerlo propiamente, ¿no? Pues simplemente significa investigar y escuchar a personas que sí realizan esas prácticas, sobre todo escuchar a las prostitutas, que son a las que les piden como si fuese en un menú de un restaurante: yo lo que quiero es hacer esto con el pie para arriba y la espalda para atrás, y lléname yo qué sé, de merengue, o de las cosas que se le ocurren a las personas que realizan algo más que lo que es las relaciones sexuales Convencionales. convencionales, exactamente. Volvemos a lo mismo otra vez de los personajes al margen, ¿no? Sí, ya, bueno, eso es verdad. Oye, en verdad, yo que soy una niña tan buena, No se salva ni uno tengo de tus personajes, ¿no? una obsesión por personajes fronterizos que hasta a mí misma me sorprende, ¿no? Mi amiga Charo, Charo Salas, el otro día en la presentación también me lo dijo: chica, Tú lo has dicho, bipolar. Y además, todo aquello que a ti lo mismo en tu subconsciente te hubiese gustado hacer, lo haces a través de la literatura. efectivamente. Y entonces es una proyección, y en verdad no estoy bien de la cabeza. Pero ¿quién está bien de la cabeza? El artista en general, el pintor en particular, cuando no está bien de la cabeza, dicho entre comillas, como estaba diciendo ella, crea una obra, quiero decir, para que surja una obra maestra, una obra fuera de todo convencionalismo,
hay que estar un poco al margen, hay que estar un poco... No siempre, no siempre. Creo que eso la modernidad ha ido creando ese mito, pero no siempre. Velázquez no lo estaba. Yo tampoco lo estoy. Velázquez no lo estaba, ¿no? Claro. Bueno, Goya un poquito, pero no tiene que ser una condición... Edward Hopper, por ejemplo, ¿no? Que era un hombre que llevaba una vida muy sencilla, normal, sí. y sin embargo la obra de Edward Hopper genera una tensión que ha inspirado hasta el cine, ¿no? Pero ¿tú no crees que la mentalidad de Edward Hopper es especial o divergente en algún momento, porque es capaz de proyectar eso? Tienes que tener una visión distinta del mundo, ¿no? Los límites de la sensibilidad o de la extrema sensibilidad te puede llevar al abismo, ¿no? Como ha habido artistas en la movida madrileña, precisamente, ¿no? Gente con un nivel de sensibilidad tan grande como sea Antonio Vega, por ejemplo, ¿no? Roberto, o sea, cuando un crítico, por ejemplo, o incluso un historiador del arte, de manera sesuda, te hace un análisis de tu obra y te encuentra la influencia de tal pintor o de tal escritor, de no sé quién. Bueno, eso para el artista, ¿cómo llega ese mensaje? ¿Cómo lo acepta? Depende, si es correcto, si es acertado, si reconoces que esa influencia está ahí, no hay ningún problema. Por ejemplo, yo he trabajado en una galería en Francia, en París, que empezó a mandarme email, decía por qué mis cuadros recordaban tanto a Munch y que eso era muy oscuro y que no se iba a vender, ¿no? Y claro, yo decía, en mi vida jamás he pensado en Munch como una influencia, nunca, ni siquiera estaba en eso que te decía de los catálogos. Munch no andaba ahí muy por mi casa ni nada de eso, no estaba como influencia, pero para nada. Y luego, cuando estaba en México, algunas personas me decían, es que las caras que hace me recuerdan a Munch. Digo, pues nada más lejos de mi intención. Si hay una influencia reconocible que yo puedo llegar a reconocer, no sé, Willem de Kooning, por ejemplo, pues sí, me apasiona y lo reconozco como una influencia, como muchísimos otros. Te hacía este planteamiento porque me estaba acordando de una anécdota de cuando yo era joven, que fui a hacerle una entrevista a un pintor catalán que expuso en una galería que había en Marbella de Caja Sur, de la Caja de Ahorro de Córdoba. Tenía en Ricardo Soriano una sala de exposiciones. Y vino un pintor catalán, aunque de nombre italiano, Antonio Servallo Mancini, se llamaba, un hombre ya mayor, que tenía una pintura sobre todo de paisajes, con el estudio de la luz muy bien hecho, ¿no? Total, yo le hice una entrevista bastante larga y varios días después apareció en la radio llevando un cuadro pequeñito que había pintado, que lo llevaba para regalármelo. Me lo regaló y me dijo, le voy a explicar por qué le regalo este cuadro. Y me dijo el hombre, se lo regalo porque usted me hizo una entrevista de casi media hora y no me preguntó si tenía influencia de Dalí. Claro. ¿Cuántas veces le habían preguntado al hombre de la influencia de Dalí? Claro, a lo mejor haría algún tipo de cielos, de paisajes, cuando Dalí se basa en la pintura del Renacimiento para ese tipo de cielos, ¿no? Entonces el hombre estaba ya pues un poquito hasta la coronilla y más arriba de que le preguntasen. Claro, cuando al final las influencias son pues la literatura, ¿no? Y a veces cuando me han preguntado por las influencias, digo, el cine es una gran influencia para mí. Incluso muchas veces, como lo de la profesión ya lo tienes interiorizado y demás, buscas o te llegan las influencias. Ahora estaba con lo de él comentándole a Ana que estoy con un director, viendo películas de un director hongkonés, Wang Kong-wei, a ver si lo digo bien, y estoy fascinado con la propuesta estética, ¿no? Y eso de alguna manera sé que inconscientemente entra en diálogo, como digo yo, cuando estás pintando y estás dialogando con algún pintor o estás dialogando con algún director de cine, en tu mente estás pensando en esas imágenes que luego se traducen en el lienzo o no. Y me pasa mucho con el cine, con Buñuel, por ejemplo, ¿no? A lo mejor luego no lo ves en el cuadro, pero lo tienes durante mucho rato en la cabeza, más que a lo mejor algunos pintores, ¿no? Claro. Tú ahora estás metida en un asunto. Cuando has llegado aquí has dicho Heil Hitler y digo, bueno, ¿qué está pasando? Un poquito gordo este asunto, ¿no? Pero tiene una explicación creativa. Sí, bueno, de hecho, lo que tú dices
Es que suena que duele, ¿a que sí? Cuando se dice esto, y lo estamos intentando poner mucha broma. De hecho, ayer es una obra de teatro que escribí hace varios años y que ganó un premio de teatro y que no se representó porque vino la pandemia. Con lo cual la obra no está terminada, porque una obra de teatro que si no se representa no ha terminado. No está terminada. De hecho, ayer nos pudimos dar cuenta de que no está terminada. ¿Por qué? Pues por lo que yo me había imaginado del escenario, de todo lo que íbamos, lo que yo pretendía poner en el escenario, pues no tenemos dinero para ponerlo. Porque, por ejemplo, en la primera escena es en una sala de baile con artesonado de madera en el techo. Entonces eso no tenemos dinero, pero alguna manera creativa. Alguna solución minimalista tiene que haber. Efectivamente, eso es. Entonces, bueno, pues es una obra sobre... yo estuve leyendo mucho sobre, no Hitler, que eso ya está muy manido, sino sobre el médico que acompañó a Hitler en todo su proceso en toda su, vamos a llamarle, locura de anexión y de sometimiento y asesinato de pueblos, ¿no? Y de repente me di cuenta de que Hitler estuvo todo el tiempo drogado. Esa es la verdad. Había un doctor que se llamaba el doctor Morel, que lo podéis ver en fotos, está detrás de él en muchísimas ocasiones, detrás de Hitler. Y este señor era pues un médico alternativo. Usaba medicina natural, medicina con pócimas que él mismo hacía, otras veces usaba las anfetaminas, los excitantes, los tranquilizantes, le ponía inyecciones de testosterona de animal. Lo ponía fino. Y en los últimos años de su vida Hitler estaba muy enfermo porque tenía un Parkinson, tenía problemas neurológicos y además estaba completamente drogado. O sea, este hombre estaba todo el día, le llamaban el zar imperial de la aguja, no, el zar de la aguja imperial, le llamaban en el pequeño grupo de Eva Braun, de Himmler, los Hoffmann, todo esto, porque claro, estaban muy preocupados ya del estado en el que estaba Hitler, ¿no? Estás a punto de que alguien te diga, niña, ¿cuándo vas a escribir una cosa en un estanque dorado, por ejemplo? Efectivamente. Y no cosas tan tétricas. Pues es que digo yo que ya un estanque dorado es mi vida, porque te digo que yo, pues eso, tengo una familia estupenda, un marido estupendo, un hijo estupendo y, hombre, con nuestras cositas normales. Amigos estupendos también. Unos amigos estupendos. O sea, que no soy una persona torturada en mi vida. Entonces, claro, si yo busco literatura, busco algo que te pegue un pellizco. Tienes un marido militar que no te lleva manu militari, ni mucho menos. No, bueno. Es como te ayuda de cámara. No, hombre. La verdad es que somos los dos un equipo. Lo hemos sido desde el primer momento que nos conocimos y siempre, es una cosa rarísima, desde el primer día que nos conocimos tenemos cuenta corriente juntos. O sea, todo lo que tenemos es juntos los dos, todo. Lo que hemos sufrido, lo hemos sufrido los dos juntos. Ahora que estamos cuidando a los abuelos, cuando no a una, al otro, estamos también los dos juntos. Todo es junto, siempre todos. Y no a ver, aparte de que es un hombre guapísimo, que a mí me gusta mucho, es el compañero, un compañero estupendo, porque me alienta también a que yo me realice como vamos, si no lo hiciera, estaría amargada completamente. No, yo creo que me había tirado por algún lado, porque no estoy bien. Una cosa, comentarte que creo que no me lo van a decir nunca, el personaje de Hitler lo voy a hacer yo. Ah, sí. Pero no fue una idea mía, ellos no sé qué han visto en mí. Desde el primer momento, verás, porque conocemos, de cuando hicimos las rarezas del pulpo, conocemos ese punto que tú, cuando en las rarezas del pulpo tú empiezas a recitar tu poema enfadado, ¿qué decías? ¿Cómo era lo que decías?
Había una... Vengo del cementerio donde una vez fui la flor de la tumba del poeta. Sí, Sí, pero había un momento que me gritabas a mí, ¿no te acuerdas? Ah, sí, loca, histérica, renglón torcido. Renglón sí. torcido, me llamaba renglón torcido. De hecho, porque aquella obra tenía mucho que ver con los renglones torcidos de Lucas de Tena. Sí, alguien que no estaba bien tampoco de la cabeza era el Quijote. Sí, sí. Y el Quijote tiene bastante que ver en ti, ¿no? Sí, la literatura, aparte de haber publicado dos libros de poesía, la poesía tiene que... Eso es muy Picasso, ¿no? Picasso decía que siempre tiene que haber poesía en los cuadros, ¿no? Tiene que haber no una narrativa, pero sí una poesía. Siempre tiene que haber poesía dentro de la pintura. Y yo, de alguna manera, bueno, cuando llego a México, mi entorno es literario completamente, o sea, toda la gente que me rodea, casi toda la gente son más que del mundo de la pintura, del mundo de la literatura, que suele ser muy sano. Decía Antonio Saura que los pintores entre ellos no se llevan bien porque son como leones, mirándose los unos a los otros, ¿no? Entonces busca a veces entornos donde no exista esa tensión, ¿no? Y pues mi tendencia era más a buscar escritores, músicos, y a partir de ahí surgen proyectos que están relacionados con la literatura. Y el primero de ellos es el del Quijote, que no ha acabado todavía, es decir, empecé a hacerlo en el 2005, a raíz de lo de los 400 años del Quijote, y todavía sigo con el tema del Quijote. Siempre surgen relecturas o ideas nuevas, ¿no? Y no es un proyecto que esté cerrado. Creo que un cuadro tuyo sobre la obra de Cervantes fue portada de La Garbía, ¿no? Sí, efectivamente. También se utilizó en un cuadro para un cartel de cine, de Semana del Cine en Jalapa, en el año 2005. Estuvimos muy involucrados un grupo de personas en el tema del Quijote, maestros de universidad, artistas, dando charlas, dimos hasta una charla de gastronomía en tiempos del Quijote. Lo vivimos desde allí, los vivimos como muy eso lo de los 400 años lo vivimos como muy intensamente. Lo de la gastronomía en el tiempo del Quijote y sobre todo en el Quijote es muy interesante. Muy interesante. Porque a través de esa gastronomía es que Miguel de Cervantes se intenta quitar de encima la idea de que tiene ascendencia judía. Por cómo mete los duelos y quebrantos. Exacto. Y lo de los sábados comer. Claro, porque se supone que el Quijote podía comer los sábados tocino. Tocino. Exactamente. Entonces es para intentar ir quitando sábados, sí. Digo por esa relación que tiene el propio Cervantes con el Quijote. Siempre he dicho que el Quijote es un personaje que está a punto de existir. Sí. Hay un momento que ya no sabes que se rompe la barrera entre lo que es real y lo que no es una especie de metaficción de lo que es real y lo que no es real. Incluso en el segundo, a partir del Quijote apócrifo, sale, ¿no? Creo que es el propio Cervantes, ¿no? El que le dice al Quijote, tú eres el verdadero, ¿no? Bueno, lo que siempre se ha dicho, que es un tópico, pero yo creo que es real, y es que la realidad supera la ficción prácticamente siempre. ¿Quién nos iba a decir que a estas alturas del siglo XXI íbamos a presenciar en directo, mientras comes en casa o estás intentando relajarte, un genocidio? Sí. En toda regla. Y lo estamos presenciando. Eso no sé yo como al creador, al artista, como lo dejan. Intento como no ver imágenes, porque son súper dolorosas, muy dolorosas, y además no veo... A ver, yo creo que los judíos, después de que asaltaran a los jóvenes en el festival y bueno, en mi barrio todavía, que sabéis que vivo en Marbella, en el barrio judío, hay familias que todavía no le han aparecido a los chicos, ya han decidido que tienen que acabar con toda la gente de la Franja de Gaza para acabar con el conflicto. Y tampoco van a acabar, porque incluso aunque acabaran con todos esos, vendrían más, y es un problema enorme. O sea, es que la Franja de Gaza es muy complicada, porque ahí se metieron los de Hamás, consiguieron, ya no
ya no son los anteriores que reivindicaban Palestina, sino que ahora ya la reivindican desde la Sharia. Y las mujeres no tienen libertad, las mujeres, bueno, ahora mismo no tiene libertad nadie, aquello es una barbaridad, los niños muertos, los niños, los adultos, todo el mundo pasando hambre. Ayer hubo unas imágenes en que hicieron una jaula para darle de comer, para darle comida a la gente, y ellos mismos, entre ellos mismos como salvajes, se pegaron, tuvieron que dispararle como ganado, y es que ya como la atrocidad máxima es todo lo que está ocurriendo allí. Y claro, los otros piensan, pero es que yo no sé cómo, para vivir tranquilo hay que exterminar a un pueblo, que son personas, que son niños. Pero claro, es que lo de la Sharia entre los musulmanes tiene dos pares de narices, porque esa gente está en guerra continuamente. Y están continuamente atacando y tirándole granadas. Yo no soy capaz de posicionarme. Hombre, ahora mismo la barbaridad que está ocurriendo en Gaza, el exterminio, lo que tú dices, no se puede comparar una cosa pequeña con una cosa grande, ¿no? Pero en realidad es que no terminan. O sea, ninguno dice no voy a matar nunca más. Es que eso sería una solución, digo yo, ¿no? Que los de Hamás dijeran, abandono este lugar, convoco unas elecciones, que es que llevan 12 años con una dictadura, y que entre otro pueblo. Pero claro, ese pueblo ya está completamente sometido, está la Sharia metida ahí completamente, o sea que es que eso no tiene casi solución. Por eso te digo que intento tampoco implicarme demasiado, porque es que yo no puedo hacer nada, me pongo de rodillas y digo, soy impotente absolutamente ante lo que está pasando. Esa es la palabra, la impotencia, y ese sentimiento, ese sentimiento de impotencia que uno tiene, yo creo que es algo que hace sufrir bastante. Claro. Si claro, si pero nuestro sufrimiento es de gente rica. El sufrimiento es esas pobres personas muriéndose de hambre. Comemos todos los días, no tenemos que luchar en una jaula para comer. Bueno, eso es. La Galería Nítido, tu contacto con la Galería Nítido. Bueno, yo empiezo a trabajar con la Galería Nítido, creo que hace 3 años que me invitan a participar, creo que fue hace 3 años que me invitan a participar en una colectiva. Ya he participado en varias colectivas con ellos, con muy buenos resultados, y el año pasado creo que fue el año pasado, sí, el verano del año pasado, hice la primera individual, que es una exposición que se llamaba Nabu Geisha. La verdad, la relación es muy buena, porque Elía y José, los directores, aparte de ser mis galeristas, pues esto no suele pasar siempre, son mis amigos, ¿no? Son grandes amigos, son los padrinos de mi hija Isabel. Entonces la relación es muy fluida. Me gusta mucho cómo trabajan ellos. Yo ya tengo una edad, entonces trabajar con una galería por trabajar va a ser que no, porque lo puedo vender online, me puedo mover de otra forma. Entonces tiene que haber, tanto para exponer como para trabajar con la galería, con una galería, tiene que haber unas condiciones, ¿no?, que tengan un nivel de implicación en la obra, que sepan lo que están haciendo. Entonces no dejas que cualquiera cuelgue tus cuadros, ¿no? Entonces Lía y José son personas de mi total confianza. Justamente te iba a preguntar por eso, hoy día, ¿cuáles son los cauces que tiene un artista para comercializar su obra? Tiene muchos más que antes. Tiene mucho eso que pasaba antes de las mafias en los pueblos, en las ciudades, ¿no?, y en los grupos reducidos donde no solo exponían unos pocos. Eso hoy en día ya te puedes salir del círculo, ¿no? Y sobre todo con el tema de la venta online, pues pintas una obra y al momento lo puedes estar viendo en China. Eso, si nos lo dicen hace unos años, era una locura, ¿no? O sea, pues, yo tengo clientes en Estados Unidos, en Francia, en China, en Japón, en todos lados, ¿no? Te permite, que no es suficiente, porque al artista lo que le gusta es salir a la cancha de juego, lo que le gusta es el contacto con la gente y que vean su obra en físico, ¿no?, y que la vea la mayor gente posible, ¿no? Y ese tipo de relación orgánica debe, o sea, ojalá que no se pierda nunca, pero sí es una salida que antes no teníamos para nada, ¿no? Estamos en un nuevo paradigma. Exacto. ¿No?
No, puede que no nos guste, hay mucha gente que no le gusta cómo está el mundo, que todas las tecnologías, todo ocurre en online por internet, pero aunque no es una me guste, parte, a mí sí me parece bien que tengas esa opción. Pero de es que es lo que mostrar tu está ocurriendo trabajo. en el mundo, es lo que está ocurriendo en el mundo, no. Yo trabajo- Si te niegas, lo que te quita son posibilidades, ¿no? Yo he trabajado con galeristas con los que no he hablado en mi vida. Bueno, y tienes Porque clientes. con los que no he tenido trato físico jamás, solo por email. Mandas la obra, haces las transferencias. Robert, y los clientes que tiene y obras que tiene en Japón, en todos los estados de Estados Unidos, en Europa, en el norte de Europa, Principalmente en Estados Unidos, sí. en China En también China. tienes clientes y nunca los ha visto personalmente. No, Ellos no. ven la obra. A veces es un poco, claro, pues tienes que tener tu lado romántico. Por ejemplo, la primera exposición que hice en París eran 40 piezas y primero lo llevaron a una galería, a una sucursal en París y luego en Arizona. Se vendió todo. Yo no sé ni quién la compró, ni nada de la obra, ¿no? No existe ningún tipo de comunicación, ¿no? Se rompe esa comunicación humana orgánica. Esa parte la pierdes, evidentemente, pero la oportunidad básica de llevar las papas a tu casa, ¿sabes? Te la puede dar el trabajo a través de internet. Claro, porque digamos que hay que mantener la erótica del artista Claro, junto a el comer diariamente. exactamente. Eso es así. El arte evidentemente te da muchas otras cosas, porque siempre parece que nos centramos en que, pero es básico. Sí, Es hay básico, que ¿no? tener un poco de bohemia, pero comiendo todo. Sí, sobre todo en España, que es un país donde lo de la profesión de artista, o sea, la palabra profesión y artista parece que están rotas, ¿no? En otros lugares no están así, pero aquí parece que es una afición, algo que haces porque no Un tienes nada mejor entretenimiento. que hacer, un entretenimiento, no, es mi Bueno, profesión. Ojo, en España se considera, sobre todo por parte de los poderes públicos, que la cultura es gratuita. Sí, Que el sí, que hace cultura, el que hace un acto cultural, esa persona no tiene necesidades, claro. porque te llaman para participar en muchos asuntos Sí. culturales gratis. Gratis. Nadie menciona nunca. No, y- Claro, por ese concepto Hablar de que simbólicamente. ese concepto de que parece que no es profesión, Claro. ¿no? A mí no me pasó eso en México. A mí no me pasó eso en México para nada, ¿no? En el momento que llegué a México y ya la curras el pintor, ¿no? Y había un respeto en ese aspecto. Aquí el considerar al artista un profesional, que es una profesión, que no lo está haciendo para pasar el rato, eso es complicado. Eso es complicado y es uno de nuestras grandes deudas, que viene de la educación principalmente. Seguramente que ya tienes hecho la portada del próximo libro de... La selecciona ella, yo no hago las portadas, o sea, ella No, ya, ve ya las, sé, ve ya las sé. imágenes y las selecciona, pero seguramente la portada tiene que estar ya, más bien ya la tiene seleccionada ella, seguro. Claro, aquí se da el caso de que el artista pintor y el artista creador literario evidentemente son amigos. Sí, nos Claro, hemos hecho un hay una grupo sintonía. con Miguel Tapia, con Manolo Sala, Con la arquitecta Graciela Guaen. Exactamente, nos hemos hecho un Con María grupito Ángeles, cuya condición, o sea, ha sido primero llevarnos muy bien, tener una muy buena relación, ahora sí un grupo reducido, Ahora sí. ¿no? Y a proyectos muy concretos. Miguel, por ejemplo, deja de vernos, ¿no? Miguel pasa de nosotros durante meses hasta que dice, no, porque como me tome un café con ustedes surge algún proyecto, alguna cosa, así que mejor ni os veo. Roberto Gutiérrez Currás, Ana Eugenia Venegas, gracias por haber venido. Gracias a ti, Paco. Gracias a ti, Paco, por invitarnos. Hemos hablado un rato de cultura sin protocolo, No, ¿para qué? espontáneamente, que es lo mejor. Pues hasta la próxima, que no sea la última vez. Un gusto, como dicen en México. Pues nada, a todos ustedes también gracias por haber estado una semana más acompañándonos y la próxima queremos volver. Hasta entonces. Fundación Banús ¿Qué y tal? Pilar Calvo patrocina este espacio. Lo mejor de cada casa